Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Estamos aquí en vivo, esto es WKQ 580. Tengo en mis manos una copia del periódico, el desaparecido periódico El Mundo, para que ustedes vean cómo la prensa escrita siempre sigue siendo el periódico de récord. Sábado 11 de octubre de 1975. Estamos destinados a la bancarrota y al mantengo. Rubén Berríos Martínez. Y en una cita de hace, ¿qué? Mal tasado, hace 41 años, vamos ya, 40 años, estamos a meses de que se cumplan 41. Rubén Berríos, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Normando, un placer en compartir contigo y con nuestro pueblo. Vamos a hablar un poco sobre esto, y no es que usted ni haya sido Walter Mercado, ni haya tenido una bola de cristal, simplemente viendo, me imagino, la situación de aquel momento histórico. Así es, bueno, obviamente pues, en aquel entonces era evidente, ya hacía 10 o 12 años que se estaba empezando a ver el precipicio delante del país, y ayudado por una serie de economistas muy buenos, entre ellos el profesor Francisco Catalá y el profesor Pedro Parrilla, nos sentamos en el partido, analizamos toda la situación y presentamos ante el país no solamente en las páginas de los periódicos, sino proyectos, programas televisados en aquel entonces, y luego repetimos nuestro plan para empezar a bregar con el asunto en los 80, en los 90, y obviamente pues no se hizo caso, era la danza de los millones en Puerto Rico, pero no porque se tuviera una bola de cristal, sino porque las tendencias económicas a mediano y largo plazo se hacen evidentes a los ojos de las personas que las analizan científicamente. Y obviamente en aquel entonces se presentó un modelo de desarrollo económico para empezar a implantarlo desde aquel entonces. Y se advertía que estábamos destinados al mantengo, a la bancarrota y a la emigración. Y eso exactamente era lo que venía. Mira, cuando uno escucha, por ejemplo, partes del tiempo y dicen que se formó una depresión al oeste de las islas de Cabo Verde, que sé ni qué, pues obviamente pues hay una ciencia en eso y se sabe cuándo va a llegar al Caribe, etcétera. Y este huracán categoría 5 que está cayendo sobre Puerto Rico fue pronosticable no solamente por nosotros y por nuestro plan que se proponía para por lo menos combatirlo o prevenirlo, sino por muchos puertorriqueños, pero no tengo que en este momento, yo dije en el día de ayer que había gente que le tenía que pedir perdón a este país, pero el problema es que no solamente es pedir perdón, es a propósito de la enmienda y hacer la penitencia debida, pero este es un momento en donde más y más gente se está dando cuenta de que aquello que se decía se nos viene encima, pues es un momento de bregar con el asunto con seriedad. Que ya llegó. El aspecto es ese, se puede lograr una solución, bueno, no quisiera decir rápida, pero seguro, que sea satisfactoria, vamos, para el país. Bueno, sí, pero se requieren una serie de premisas, ¿verdad? Sin las cuales, pues, es inútil y es todo apariencia, o como dicen por ahí, photo opportunity, o cubrir las apariencias. Y por eso nosotros en la reunión con el gobernador, este servidor, el presidente del PNP hizo otros planteamientos, pero el planteamiento básico de este servidor fue, mire, esta señora hace un diagnóstico. En el diagnóstico, aquí lo hemos hecho por décadas, y en eso pues está correcto el diagnóstico. ¿En qué consiste el problema? ¿Cuál es la enfermedad? La cuestión es cómo curarla, ¿verdad? Y para eso ella hace una serie de recomendaciones que son más de la misma medicina y los mismos médicos que hemos estado padeciendo durante los últimos 40 años. O sea que las soluciones que ella da no pueden ser, en síntesis, es lo que se llama un paquetazo neoliberal a nivel internacional, que quiere decir, pues, ahora que paguen los platos rotos y que caiga en las espaldas de los que trabajan, la clase media, la clase pobre, el peso, a través de contribuciones, a través de contribuciones al consumo, a través de privatizaciones, a través de corte de beneficios que se han ganado los trabajadores, etcétera, y no toques a los sacrosantos, aunque esos son los que tienen dinero, y cuando uno va a buscar dinero tiene que ir a los... Lo primero es eso, que las recomendaciones que hace en ella no pueden ser las recomendaciones que se adoptan en el país, porque eso es cavar más profundo. O sea que esa no es la vía, esas soluciones no son la vía. Y segundo,
que es una cosa que yo no sé cómo alguna gente se atreve a negarlo todavía. Ella señala unos asuntos estructurales. Eso quiere decir, son eufemismos, palabras que suenan bonitas, pero que suenan de una forma, pero significa lo mismo que otra, que a la gente no le gusta que uno hable. Las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, el modelo de desarrollo económico que se fundamenta y que a lo mejor, y no vamos a discutir eso, sirvió en el 45, 50, 55, pero que en este momento ya está obsoleto. Puerto Rico no tiene las herramientas. Esas relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, lo que se llama el problema del estatus, y que mucha gente que no le gusta hablar de ello. Hay que enfrentarse a ese problema. Y esta señora menciona 2 o 3 cosas, pero no abunda en lo más mínimo en cuáles son esas cuestiones estructurales del modelo de desarrollo económico que tienen que ver con el estatus. Yo le dije al gobernador, yo estoy dispuesto, ¿verdad?, a participar de buena fe en unas cosas que se pueden hacer en este momento, después que no sean seguir las recomendaciones de esta señora. Pero tenemos que también bregar el problema de fondo, porque si no, nos estamos metiendo en los síntomas y no en la enfermedad. Me parece interesante, cuando usted llegó a ese punto y se lo planteó al gobernador, ¿qué le dijo? Bueno, porque estamos hablando de un gobernador que tenía en su plataforma una comisión constituyente, que nombró un comité para auscultar lo de la posibilidad de la comisión constituyente, la asamblea constituyente, y coquí, no pasó nada. Bueno, vamos a decirlo, el gobernador fue muy cordial, muy respetuoso, muy amable. Eso no es, cuanto que él es un caballero, eso no es la menor duda. Lo escuchó, y dijo que nombraba al secretario, secretario de Gobernación, Víctor Suárez. Víctor Suárez, secretario de Gobernación, para que entonces bregara con los asuntos que nosotros habíamos planteado y ver a ver si se aceptaban. O sea, se quedó te decimos en el tiempo. No nos ha dicho todavía, sé que yo no puedo anticiparme lo que va a decir, pero yo le puse esas 2 condiciones. La primera, que no cayera la carga sobre la clase que trabaja, la clase media, la clase pobre, los consumidores, y segundo, que se bregara con el problema del estatus. Que bajo esas condiciones yo estaba dispuesto a sentarme a la mesa, porque entonces era una cosa que yo consideraba seria. Si no pasaba a decir unas apariencias para decir estamos consultando a todo el mundo y no va a pasar nada, vamos a escuchar. No. Para tener responsabilidad hay que tener poder. Y ahora nada más faltaba que los que no hemos tenido la responsabilidad, porque no hemos tenido la responsabilidad, pero no hemos tenido el poder, pues entonces en este momento se nos pida que nos sentemos ahí y nos fotografiemos para que siga pasando lo mismo, porque entonces bautizar un muñeco que no vale la pena bautizar, sino que es convertirse en cómplice. Yo no me voy a adelantar a cuál va a ser la contestación del gobernador. Esperamos que venga. Él le escuchó con respeto, con atención, y quedó en que se comunicaba con nosotros a través de su secretario de Gobernación. Para una próxima reunión, entonces. No, para contestarnos sobre los planteamientos, por lo menos con respecto a los que hice yo. El señor Pierluisi, el licenciado, hablará por él mismo, pero... Pero Pierluisi levantó este asunto también del estatus, ¿o no? Pero no sé, que él hable por sí, pero él levantó, entre otros, que a la mesa esa si se va a tener la responsabilidad, tenía que estar en esa mesa el PNP o él dijo los grupos de oposición, incluyó también al otro partido político que estaba sentado allí, pero el planteamiento de Pierluisi fue de otra naturaleza, pero también me imagino que estará esperando contestación. En cuanto a los 2 planteamientos míos, pues yo estoy esperando contestación antes de ver lo que hacemos, porque si no, que se lean esas cosas que están dichas hace 40 años, 50, 60 en televisión, en radio y prensa, si es cuestión de las recomendaciones, pero entonces no tener poder de índole alguna para implementarla. Y yo estoy en la mejor disposición, pero en esas condiciones. Basado en tu experiencia, ¿cuánto sería un tiempo razonable para esperar una contestación? Y tú ves, pues mira, esto se trata de una propuesta seria, o pues mira, otra vez nos utilizaron para sacarlo en la foto de rigor y decir, mira qué bueno. En eso tampoco yo le voy a poner límite, el gobernador se tomará el tiempo que le estime necesario, pero obviamente tiene que ser algo pronto, no puede ser para el año que viene, ni de aquí a unos meses, tiene que ser pronto. Entendimos allí, por lo menos entendí yo, que esa era la actitud de contestarnos a la mayor brevedad posible los planteamientos y las condiciones que pusimos cada uno de nosotros, o por lo menos este servidor, hablo por mí. Y me imagino que el licenciado Pierluisi pues estará más o menos esperando lo mismo. Y el asunto es que ustedes han hecho propuestas. Vamos, una de las propuestas que Kruger lo menciona, que fueron
siempre el PIB habló del 10% a la foránea, el PNP lo puso con fortuna un 4 a regañadientes y pues Alejandro lo dejó, pero esta señora incluso fue agresiva, incluso hasta habló hasta un 15. Bueno, no solamente eso, sino que, dicho de paso, esa es la única que no recae en los hombres. Todas las otras recomendaciones recaen sobre los hombros de la gente que más necesita en Puerto Rico, los que trabajan para vivir, los que están pagando hoy el 25, el 30%, el 20%, mientras esas corporaciones pagan el 4%. Pero aparte de eso, todas las otras que son las que se han mencionado más, acuérdate que ellos han empezado a hablar de flexibilidad, ¿sabes lo que quiere decir eso? De público-privada, ¿sabes lo que quiere decir eso? Otra palabra para la privatización. Han comenzado a hablar han implantado el 11.5%. O sea que si el 95% de las recomendaciones de esta señora son, en nuestra opinión, pésimas para este pueblo y nos van a meter más en el hoyo, pues obviamente por ahí no puede ir uno. Y lo otro del estatus, como tú muy bien dices, ellos, vamos a decir, el grupo dirigente del Partido Popular rompió la promesa de bregar con la Asamblea de Estatus o algún mecanismo parecido, y en este momento pues tendrá que reconsiderar. Nosotros no pretendemos que se resuelva todo al tiempo, pero que por lo menos se sienten algunas premisas, y si uno va a tener un poco de la responsabilidad, pues entonces debe tener un poco del poder para dirigir este proceso. Y ante que eso no ocurra, yo creo que las elecciones tanto de Culebra y Vieques, en las cuales usted fue fundamental y participó, dieron una señal o una lección al país. O sea, hasta que el americano, como decía Juan Manuel García Pasalacua, no tenga la crisis en sus manos, no van a actuar. Mira, si este anuncio del New York Times sobre este asunto, no vamos a entrar en este momento, se llega a hacer con respecto a que hay que reestructurar las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico para bregar con el problema de estatus, yo te aseguro que eso empezaba Washington, los oídos empezaban a timbrarle. Yo he dicho una y mil veces, y hay otra gente de otros partidos políticos que también lo ha dicho, hay gente dentro del Partido Popular, del sector soberanista, hay gente estadista que lo ha dicho también, hasta que el problema político de Puerto Rico no se le convierte en una crisis política a los Estados Unidos, como fue el caso de Culebra, como fue el caso de Vieques, hasta que eso no suceda, aquí no va a haber un cambio en lo fundamental. Vamos a estar curando con cataplasma, paños de mano, lo que fuera, en vez de operar el paciente. Hasta que no logremos eso. ¿Y cómo se logra eso? Es la pregunta. Es la pregunta, sí. Bueno, aquí hemos tenido propuestas, pero la Asamblea del Estatus era para eso. Hay otra forma, ¿verdad? Si el Partido Popular con este programa que tiene gana las elecciones que vienen, pues tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Pues no va a pasar absolutamente nada, porque los que están en el poder son unos inmovilistas. Que no vengan con el cuento. Después de las elecciones, si ganamos, le preguntamos al pueblo sobre la Asamblea de Estatus. ¿Por qué ese pescadito? Lo hemos visto tantas veces que está bombado. O sea, que no puede ser eso, que tiene que empezar desde antes. Si gana el PNP ha prometido que va a llevar una petición de estadidad, con un plebiscito de estadidad, si lo ganan en Puerto Rico. Bueno, pues eso podría ser una coyuntura, pero veremos a ver también. A lo mejor después que se suben al poder, como pasado en el pasado, en vez de empujar, pues entonces se quedan con el Estado de Libre Asociación y se convierten en administradores de la colonia. Eso puede pasar. Más difícil que pase eso ahora, porque pues, hay varios sectores en el PNP. Y hay una gente que si no cumplen con el proceso de empujar, de ganar las elecciones y de ganar un plebiscito de la estadidad, pues entonces hay otros sectores en el PNP que lo van a empujar. O sea que, como la cosa ya está haciendo crisis, la cosa económica para los bonitas norteamericanos en este país, imagínate, con el agua al cuello a todo el mundo, pues yo entiendo que ya está llegando el momento, está madurando y llegan unos momentos donde ya no hay paso atrás. Y creo que hay mucha gente dentro del Partido Popular, me refiero a los soberanistas, y hay mucha gente en el PNP, me refiero a todo lo que públicamente los líderes que han dicho eso, y la base del PNP también, que ya saben que es tiempo de enfrentarnos al problema y dejarnos de chiquita. Si no bregamos con el problema de relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, con un nuevo modelo de desarrollo económico en Puerto Rico, y seguimos con esta viejera. Mira, yo he hecho una comparación, y te lo digo a ti y a las personas que nos escuchan. Un día el fregadero empieza a botar agua negra, otro día el baño empieza a botar agua negra. Entonces tú traes un buen plomero y te dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, y le metes un rotorruto de eso, lo que fuera, pero a los 2 días otra vez empieza a botar agua negra, hasta que por fin viene un experto plomero, de verdad, un perito, y te dice, mire, esto, señor, la verdad es que esto no tiene remedio. La tubería, ya he hecho un estudio, toda está dañada, está podrida.
hay que cambiarle la tubería a la casa. De eso que estamos hablando en Puerto Rico, si seguimos con la tubería, vamos a seguir con las aguas negras, con lo que estamos viendo en el país. Y yo creo, bueno, lo demostró el plebiscito pasado. El 54% de la gente ya lo dijo. Realmente la pregunta que tiene mayor validez. Hombre, seguro. Ahí, pues, ahí no hay duda. Pizza, y en Estados Unidos lo han dicho. Bueno, si ya la gente lo dijo, si se está cayendo el país en pedazos, la economía, ¿qué es lo que falta? Pues empujar a Estados Unidos para que entonces Estados Unidos se siente con nosotros y empecemos a hablar. ¿Cuáles son las condiciones esas de la estadidad? Esto de la libre asociación, ¿cuáles son las condiciones? La independencia, la transición, ¿cómo? Entonces podemos votar, en verdad. Y yo coincido con usted en cuanto a ese análisis. Ahora, ¿por qué seguir participando, por ejemplo, en el ejercicio que ocurrió la pasada semana allá en Washington, en ese subcomité donde pues regañaron a César Miranda, a uno de las Marianas y qué sé yo? O sea, ¿por qué seguir participando en ese tipo de subcomité? Porque hay que utilizar todo foro, especialmente nosotros tenemos que utilizar todo foro. La libertad de Puerto Rico hay que predicarla hasta dentro de un manglar, si es lo que existe en términos económicos, sociales y políticos. Y nosotros estábamos allí no solamente para impugnar el colonialismo, sino para aquellos 2 o 3 en Estados Unidos que tienen el oído pendiente, sepan cuáles son las salidas posibles, o sea, para sentar unas bases. Esto es poco a poco, y nosotros vamos a utilizar ese foro, aunque no nos gustaría que se limitara de esa forma, pero por lo menos se habló de la relación entre el estatus y la economía. Eso nunca se había orientado de esa forma. Y nosotros hicimos una propuesta y ya hay una conciencia ya sobre esa materia. Igual que se va a Estados Unidos, se va a la ONU, se va a la CELAC, como tú me viste frente a los presidentes, porque todas estas son corrientes, empujes, fuerzas que van forzando en Estados Unidos una conciencia de que hay que bregar y le causan una crisis política. Ellos no se van a ocupar de nosotros a menos que tengan que ocuparse. Mira el caso de Cuba. Pues siguieron por años en la ONU, en Estados Unidos, y ya están pues con relaciones diplomáticas. Pues en Puerto Rico tiene que ser lo mismo, poco a poco de todos lados, pero ya esto está llegando a un momento en que no aguanta más. Yo creo que estamos bastante cerca. En ese sentido, yo estoy bien optimista. No con lo que está pasando en Puerto Rico, porque nos va a tomar tiempo, pero para enfrentar el problema de fondo, para sentarnos en el quirófano, yo creo que estamos que está llegando el momento de provocar la situación y hacer el esfuerzo. Así mismo es. Hay que ver entonces cómo va a madurar todo este asunto, porque es que yo pienso que las propuestas están, o sea, el PIB ha hecho económicamente, ¿cuántas propuestas no ha hecho? Elección tras elección ha hecho. Incluso estaba leyendo aquí mientras tú conversabas de este artículo del 75 que dice: sobre las alternativas del PIB, Berríos dijo que hay que empezar a producir en Puerto Rico lo que ahora se importa. 1975, esa es la realidad. O sea, ¿ha mejorado esto? Ha empeorado. O sea, ha empeorado. O sea, las señales están. No se siguieron. Y las soluciones que se pueden implementar dentro de las limitaciones. O sea, con una mano podemos hacer algunas cosas. Pues yo ahí le sugería, y presenté el plan en la legislatura, y después en televisión, para que con esa mano se hiciera lo más que empezar a producir aquí los productos que se traen del exterior, buscar otros mercados en el exterior, buscar otra fuente de financiamiento del exterior, un sinnúmero, imponer contribuciones a los que se ganaron 36 mil millones de dólares, la mitad de la deuda de Puerto Rico, el año pasado nada más, las corporaciones absentistas en Puerto Rico, foráneas, exentas, 36 mil millones el año pasado, la mitad de lo que es la deuda total de Puerto Rico. Se puede empezar a hacer algo, no se resuelve el problema, pero se puede empezar a hacer algo. Siempre dicen que se van a ir. Bueno, lo que pasa es que tan falso es eso, que cuando se fueron de Puerto Rico algunas, no se fueron porque se les puso el 4%, fueron por otras razones, innumerables razones. ¿Cómo se van a ir si van a ganarse todavía 5 veces lo que se ganan en Estados Unidos y 3 veces lo que se ganan en el sitio que más se ganan, que algunos lugares donde hay ciertas excepciones contributivas? En Puerto Rico se lo llevan todo, es una cosa increíble, no se van nada, eso son mentiras, eso es un aguaje, eso lo sabemos todos los días. Si no deja de beber, porque si no salgo más contigo, Normando. ¿Sabes qué es eso? Son mentiras. El problema de fondo es otro y tiene que ver con el problema de fondo. Muy bien, vamos a estar atentos a todo esto. Gracias, siempre es bueno dialogar con Rubén Berríos Martínez y verlo aquí. Antes de irme, o sea, en diciembre es importante, está ahí al lado,
y se empieza el ciclo por electoral. ¿Qué va a hacer el Partido Independentista Puertorriqueño? ¿Cómo va a trabajar con respecto a las personas que van a estar en la papeleta? Bueno, mira, ya estamos a nivel de los comités en todo Puerto Rico ocultando el sentir de nuestra gente. Ahora, te quiero adelantar que por primera vez, en mi opinión, en muchísimos años, tenemos dos potenciales candidatos a la gobernación magníficos. Por un lado, Juan Dalmau, y por otro lado, María Lourdes Santiago. Y por lo tanto tenemos que balancear eso, hay que observar cuál es el candidato que más avanza la causa en que nosotros creemos, la de la independencia, la de un buen gobierno limpio, honesto, justo, y por lo tanto nosotros no tenemos discusiones, nosotros tenemos cambios de opiniones, pero después de unos cuantos meses, ya estamos en eso, para diciembre, te puedo decir que creo que es en diciembre 13, vamos a tener la asamblea y tendremos nuestro candidato o candidata a la gobernación, a comisionado residente, a Cámara y Senado, y vamos a llevar una papeleta de primera, eso te lo garantizo. Estamos bien satisfechos, creemos que en este momento hay mucha gente despertando, aunque no sean independentistas, gente que dice, bueno, esta gente hay que darle una oportunidad para administrar y encaminar la solución del problema del estatus. Estas son gente seria, son los que nos han advertido por años esto, son los únicos que no han tenido la oportunidad. Yo creo que hay mucha gente no afiliados y estadistas y populares que están empezando a mirar con muy buenos ojos una papeleta seria como esa que te he pronosticado que vamos a tener para las próximas elecciones. Muy bien, pues vamos a estar atentos a esa asamblea ese 13 de diciembre. Gracias, Rubén, gracias por estar aquí. Lo escucharon como siempre, Calixto, siempre bueno verte.